Muchos dicen que actualmente el neoliberalismo se alza triunfante como la ideología dominante a nivel mundial, siendo implementada en alguna de sus variantes por casi todos los países del mundo. Si queremos entender cómo se desarrolla esta ideología y el por qué hoy se encuentra en una crisis profunda, debemos entender su historia. Luego de la Primera Guerra Mundial, dos conceptos comenzaron a tomar cada vez más fuerza. Por un lado, el nacionalismo, que había sido un fenómeno predominantemente europeo y neoeuropeo, comenzó a extenderse a los pueblos no europeos, que pasaron a organizarse y pensar en términos nacionalistas. Por el otro lado estaba el concepto de lo mundial. La historia mundial, los asuntos mundiales, la literatura mundial y otros empezaron a usarse bastante más. De estos dos conceptos, el primero era visto por muchos economistas como una amenaza al desarrollo de la integración económica mundial, porque hay que entender que bajo los imperios coloniales europeos el mundo había vivido una especie de globalización en el siglo XIX ya. Pero ante este creciente mercado mundial, aparecían nuevas restricciones en forma del nacionalismo económico en muchos países desarrollados y en vías de desarrollo, y la amenaza que el mundo se fragmentara aún más con el ascenso de los nuevos nacionalismos de Asia y África. Antes de seguir hay que explicar la teoría de los dos mundos, descritos por Carl Schmitt en la década del 50, que nos ayudará a entender cómo prepararon su estrategia los neoliberales. Este describió que existe el mundo de los territorios bien definidos gobernados por estados, que podemos llamar imperium, usando el término legal romano. También está el otro mundo, que es el mundo de la propiedad, donde la gente es dueña de cosas, de dinero y de tierra, dispersos en todo el mundo, y este sería el dominium. Ahora volviendo a la historia principal, pero ¿quiénes eran estos economistas con una visión mundial que se plantearon estos problemas? Uno de ellos era Ludwig von Mises, el cual decía que el Estado podía encontrar su legitimidad solo en la defensa de la santidad de la propiedad privada y la fuerza de la competición. Ya en 1921 había elaborado un trabajo donde abogaba por el libre comercio para Austria, su país de nacimiento, y también por levantar restricciones a las importaciones, pedía la privatización de las empresas públicas, eliminar el subsidio de los alimentos y levantar todos los requisitos para la entrada de extranjeros. Pero su principal esfuerzo se dirigió a la eliminación de tarifas, algo que se hizo a través de la Cámara de Comercio Internacional, una organización que quería liberalizar la economía global. Pero la Gran Depresión hizo que estas ideas se convirtieran en marginales. Muchos economistas de ideas similares, incluidos Friedrich von Hayek, se mudaron a Ginebra, donde la ideología neoliberal nacería. Un gran trabajo ideológico se produjo en estas condiciones. Estos economistas dejaron de estar tan centrados en los datos, modelos y estadísticas y se fijaron en las condiciones generales que hacían posible el gran orden económico. Y es aquí donde hay que poner el acento en que el neoliberalismo es una ideología que trasciende lo económico. No son meramente recetas económicas, sino que los primeros neoliberales se dieron cuenta que tenían que ir más allá de lo económico para defender el orden económico que querían que triunfara. Esto hizo que se concentraran en cómo hacer posible eso, cómo hacer viable un capitalismo global en un mundo que iba al nacionalismo. Una de sus soluciones fue la de buscar separar el nacionalismo del nacionalismo económico. Esto se podría lograr dejando que el Estado, o como lo llamamos antes, el imperium, se ocupara de algunos asuntos locales, tales como la defensa o el mantenimiento de la cultura, y algo más importante a sus ojos, que se ocupara de hacer cumplir los tratados internacionales que harían posible el libre comercio y la libre circulación del capital e inversores. Un ejemplo de lo que querían lograr está en el intento de Hermann Joseph Abs del Deutsche Bank de implementar una Carta Magna capitalista en 1957 que regiría como una ley internacional, algo que no prosperó. Lo que lograron los neoliberales como fuerza metapolítica fue poder ser altamente flexibles en la cuestión nacional, pudiéndose adaptar al discurso local de todos los países, mientras que llevaban cada vez más un discurso único en la cuestión económica. La tensión entre un objetivo evidentemente globalista y una estrategia local se mantiene hasta hoy en día. Un ejemplo de esto es las distintas posturas que tenían y tienen los neoliberales con respecto a la Unión Europea, mientras que algunos, los llamados universalistas, veían en ella a un ente burocrático innecesario y una traba al libre comercio mundial, otros, los llamados constitucionalistas, la ven como un ejemplo de cómo integrar mercados bajo una protección supranacional de leyes que se aplican a través de varios estados. Si nos fijamos nuevamente en la ideología neoliberal en sí, hay que señalar el aspecto casi espiritual de muchos de sus puntos principales. Como dijimos al principio, los primeros neoliberales se alejaron de los modelos que buscaban entender el funcionamiento de la economía, pero muchos de ellos fueron aún más allá y postularon que era imposible realmente conocer al mercado. Este sería un lugar de infinitas transacciones, siempre en movimiento y autoajustándose, constantemente guiado por una especie de sabiduría superior, es decir, que no dependía de los millones de individuos involucrados. El rol del Estado, teniendo en cuenta esa idea, es asegurar un marco donde esta marcha al progreso y al equilibrio se pueda dar en paz. Hayek, por ejemplo, pensaba en el orden autogenerado y en una estructura autogenerada. Hay que entender que para muchos neoliberales,
El mercado es algo casi sagrado y las interferencias en él son una especie de blasfemia, algo malo en sí, más allá si esa interferencia traiga buenos o malos resultados. También la relación con el Estado es a veces mal interpretada por muchos que se enfrentaron al avance neoliberal. La estrategia neoliberal hegemónica no es la de destruir los estados-nación, sino usarlos para sus propios medios. Tengo que hacer la aclaración ahora que esto fue más bien un recorrido ideológico que dejó fuera la política real y los que realmente hicieron posible el establecimiento de una economía global, es decir, las grandes empresas, los políticos y los intelectuales orgánicos del sistema. ¿Pero es correcto decir neoliberalismo o hay que decir meramente capitalismo? El neoliberalismo es uno de los vectores del avance del capitalismo. El capitalismo puede existir sin el neoliberalismo, algo que hizo durante siglos. Y lo que estamos viendo en los últimos años es una transformación del capitalismo por la cual ya no parece ser necesario el neoliberalismo como ideología. Las grandes empresas ya lograron tal poder que pueden regular gran parte del mercado por sí solas, sin la necesidad de leyes específicas o de la intervención estatal. También vemos un crecimiento del Estado, que es funcional al capital, siendo el mejor ejemplo de esto China, que cuenta con un Estado gigantesco y al mismo tiempo con tasas de crecimiento impresionantes. China y quienes adoptan modelos similares, como puede ser Vietnam, Laos o incluso países como Arabia Saudita, están integrados a la economía mundo, funcionan bien para los capitalistas, pero son totalmente distintos a los países donde se desarrolló en un primer momento ese sistema. El capitalismo ya no parece necesitar ese Estado pequeño y eficiente que deje funcionar al mercado por su cuenta, sino más bien que se dirige aún más a una creciente financiarización, a una expansión infinita que se divorcia incluso cada vez más del mercado. Y esto es algo que muchos neoliberales no pueden comprender. El capitalismo no es el mercado existió miles de años antes que el capitalismo. El capitalismo es la búsqueda de la expansión infinita del capital. Si el libre mercado es más efectivo para esto, entonces usará el libre mercado. Pero si un mercado hiperregulado logra eso mismo, entonces los capitalistas usarán eso. De la misma forma que antes una fábrica lograba esa expansión, algo que hoy lo hace mejor un banco o una financiera. El capitalismo es mucho más profundo y espiritual que lo que los neoliberales pudieron llegar a comprender. Y no es la oposición de quienes dicen ser liberales o neoliberales a China una muestra de algo que parecía impensable, que los neoliberales se opusieran al crecimiento del capital. Porque no hay que engañarse, China hasta el día de hoy sigue siendo una economía planificada en gran medida, con una fortísima intromisión estatal en las empresas, sean nacionales o extranjeras, con un mercado totalmente distorsionado por dicha intromisión. Pero el capital halló en ese gigantesco país el mejor huésped para lograr su objetivo. Habrá que ver si veremos una nueva mutación ideológica que incluirá estos fenómenos, o si por el contrario otra vez el neoliberalismo volverá a ser una ideología marginal. Bueno, espero que les haya gustado el video, pongan me gusta si les gustó, compartan si creen que vale la pena compartir. Nos vemos pronto en el próximo video, saludos.